La fecha en la que la primera vez me diagnostican cáncer de mama es en el año 2000. Creo que fue a finales de año. ¿Y qué sentí? Pues que te fragmentas, que te rompes. Sientes que tu vida cambia porque tienes que prestar atención a otras cosas que a lo mejor no le prestabas. Tienes que volverte fuerte porque si quieres vivir, tienes que superarlo. El cáncer es el crecimiento excesivo y descontrolado de las células, que además estas células tienen la capacidad de invadir tanto tejidos aledaños como tejidos fuera del sitio que le da el origen. Y eso es lo que lleva a la paciente a que eventualmente desarrolle síntomas tanto en el sitio donde se originó como en los sitios de posibles metástasis. El cáncer de mama es el cáncer más común que ocurre en las mujeres en nuestro país. Desde el año 2006 ha desplazado al cáncer cervicouterino como principal causa tanto de muerte como de nuevos casos de cáncer de mama. El INEGI reportó que se diagnostican aproximadamente 20,000 casos nuevos de cáncer de mama y lo más importante es de que una cuarta parte de ellos van a morir por cáncer de mama. Esa es la trascendencia de nuestra enfermedad. Lamentablemente, el cáncer ahorita ya se considera una epidemia. En este sentido, quiere decir que el número de casos está incrementando en todo el mundo y en México en específico también. Hay algunos factores de riesgo que los mexicanos tenemos a través de los cuales hacemos que la incidencia de estos casos nuevos que van apareciendo a lo largo de la vida sea mayor. Por ejemplo, el propio envejecimiento de la población mexicana es un factor de riesgo para que incremente la aparición de nuevos casos. El envejecimiento de la población mexicana actualmente es una población joven, es decir, se espera que en las siguientes 2 o 3 décadas realmente seamos una población envejecida. Y en ese sentido vamos a tener mayor número de casos nuevos. También los mexicanos tenemos factores de riesgo como tabaquismo, que es altamente prevalente en la población nacional, y la obesidad y el sobrepeso. Aproximadamente el 70% de los mexicanos entre sobrepeso y obesidad están dentro de estas estadísticas. Entonces habría que tener en consideración todos estos factores de riesgo que los propios mexicanos tenemos, en donde podemos comenzar a hablar entonces de una epidemia de cáncer. Yo nací en Querétaro porque mi familia, mis papás, mis tíos, mis abuelos, somos de Querétaro. Entonces realmente pues allá nos tenían, pero mi papá se vino a estudiar aquí a México en la Libre de Derecho y entonces ya se quedó a vivir aquí. Somos en total 9 hermanos, somos 6 mujeres y 3 hombres. Yo soy la cuarta, ahora sí que de las más grandes. Y se puede decir que era una familia muy ruidosa, muy alegre. Pues salíamos mucho de días de campo, hacíamos muchas actividades que todos pudiéramos participar porque pues era desde el que tenía 10 años hasta el que tenía 3, ¿no? Y también salir mucho, mis papás salíamos mucho a museos, a zonas arqueológicas. Estos paseos los disfrutaba mucho y yo creo que fueron de las cosas que me marcaron, ¿no? Recuerdo que mi acercamiento para querer trabajar en restauración es a partir de que una prima de mi mamá estudió restauración cuando todavía no eran estudios formales en México. Y ella relató con tanto detalle cómo restauró unos cuadros en un banco, cómo montó el andamio, cómo descubrirlos al estarlos limpiando, cómo todo lo que requería para, pues, que el solvente, que el hisopo y todo lo que se iba revelando, se puede decir, a limpiar. Entonces a mí me encantó esa historia y yo dije, bueno, esto se estudia en México, ¿no? Entonces desde sexto de primaria yo te puedo decir que dije, voy a ser restauradora.
En relación a cáncer de mama, por ejemplo, cáncer de mama ocupa el primer lugar dentro de los tumores en mujeres como causa de mortalidad. En hombres, el cáncer de próstata es la primera causa de mortalidad por este tipo de tumores. En este sentido, sabemos que en México, la epidemia, tenemos 5 principales tumores a los cuales hay que comenzar a abordar, que son cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de colon y recto. Estos son como de alguna manera nuestros 5 principales metas en relación a realizar acciones de prevención y promoción de la salud para controlarlas. México aún es un país en desarrollo y entonces algunas estrategias de detección oportuna no pueden ser aplicables a toda la población o algunas estrategias de tamizaje. Por ejemplo, no podemos hacer tamizaje a toda la mastografía a todas las mujeres mexicanas. Quizás hay que focalizarnos en aquellas mujeres de alto riesgo. O bien, en relación a colon y recto, tampoco habría que el por qué o no tenemos la sustentabilidad financiera para hacer exámenes de colonoscopía o algunas otras en toda la población mexicana. Entonces, habría que focalizarnos en este sentido a la población de alto riesgo. ¿Cuál es la población de alto riesgo en nuestro país? Pues en realidad todavía no lo conocemos. Nos estamos respaldando mucho de la literatura internacional para poder identificar a aquellos pacientes que cuentan con estos factores de riesgo ya aprobados internacionalmente y entonces poder decidir que aquel sujeto que está fumando, que no realiza actividad física, que come muy mal o una dieta poco saludable, que a lo mejor las mujeres que no se han hecho el Papá Nicolau, que no tienen una vacunación por el virus de papiloma humano. Entonces son gente que tiene un mayor riesgo. Esto es hablando de estilos de vida. Sin embargo, hay una proporción de cánceres, que es aproximadamente el 10%, que básicamente su factor de riesgo es genético y es hereditario. Entonces en ellos ya sabemos que tienen una mayor predisposición a presentar cáncer. Hablamos de cáncer hereditario en el sentido del tipo de cáncer que ocurre en personas que están altamente predispuestas para desarrollar algún tipo de tumor en el transcurso de su vida. El objetivo de la clínica de cáncer hereditario es detectar a aquellos pacientes que tienen esta predisposición para que se puedan beneficiar de tratamientos que conjunten muchas disciplinas y que esto reditúe en un mejor tratamiento, que el tratamiento sea dirigido para evitar minimizar efectos adversos, que podamos ser más precisos en el pronóstico que le estamos dando a estas pacientes y que podamos hacer prevención. Es decir, que en esa mujer que tiene cáncer de mama podamos identificar en sus hermanas, en sus hijas y en muchas otras generaciones de esa misma familia posibles portadoras del riesgo y que en la medida de lo posible no padezcan cáncer de mama. Hoy en día este tipo de pacientes nos dan las alternativas de prevención más efectivas que se conocen en cáncer. Lo primero que pasa cuando entro a mi primer tratamiento de cáncer es tratarme en cancerología. Se da la posibilidad de que yo sea tratada ahí. Pues me hacen una mastectomía y me hacen una reconstrucción que yo decidí hacérmela y tomo quimioterapia, ¿no? La quimioterapia la tengo que tomar en el hospital porque es muy fuerte. Se me cayó el cabello. Ahí traté de usar peluca, pero nunca pude, nunca me acostumbré a las pelucas, me picaban y me gustó más usar sombreros y pañoletas. Y bueno, fueron varias quimios. Después, como a los 3 años, tuve otro tumor en la matriz, muy, muy grande. Entonces tuve que volver a ser intervenida y me quitaron este tumor, que en ese caso no fue maligno. Y pues después se puede decir que ya después de 5 años pude pues estar bien, ¿no? Casi ya se me había olvidado que había tenido cáncer, ¿no? Una mujer promedio tiene un riesgo de cáncer solo por tener mamas y por tener ovario, en caso de mama, del 8 al 10%. Sin estar hablando de una persona con una mutación. Y para cáncer de ovario, del 2 al 4%. Cuando una persona tiene una mutación en este gen de BRCA1, su riesgo para desarrollar cáncer de mama sube hasta un 65, un 80% de riesgo. Del 10 que teníamos basalmente es muchísimo. Y para cáncer de ovario hasta un 35%.
en algunos casos puedes manejar hasta 40. Cuando tu riesgo era del 2 al 4, el incremento es altísimo. ¿Por qué? Porque ya estás comprometiendo la información que te permite tener un producto que es muy importante para poder tener un mecanismo de reparación en una molécula que es el DNA, que todo el tiempo está susceptible al daño por el simple hecho de existir. La tecnología actual y los procesos de diagnóstico a nivel molecular nos dan una alta sensibilidad y una alta especificidad para identificar a aquellas personas que son portadoras de alteraciones genéticas, les llamamos mutaciones, y que entonces, sabiendo que una persona es portadora de una mutación en un gen que ya es muy reconocido el riesgo de cáncer, pues podemos determinar que las posibilidades de que ocurra el tumor sean del 80%, del 90%, inclusive algunos genes hasta del 100%. Entonces, brindar este tipo de información con alternativas acerca de cuidarse de manera muy dirigida acerca de un tumor o quitarse ese órgano, pues no es una cuestión somera o de posibilidad remota, sino que sí está muy enfocado a un riesgo que estamos determinando de una manera muy sensible y muy certera. ¿Qué sucede 16 años después con mi nuevo diagnóstico sobre cáncer? Es que yo voy a cancerología, sigo haciéndome mi chequeo cada año y en estos chequeos resulta que tengo un tumor en el otro seno izquierdo, y es un pequeño tumor, muy pequeño, pero es un triple negativo. O sea, es un tumor muy agresivo, el cual tengo que atender de manera inmediata. Cuando me dijeron, pues lloré muchísimo. Una manera como de lavar las penas, ¿no? Lloré mucho. Me acuerdo que hablé con mucha gente, mi familia. Esto fue en el 2016, pues también creo que como a finales. Y pues de ahí empezó pues una peregrinar, ¿no? Un peregrinar porque pues estudios, más citas en cancerología, muchos diagnósticos, y pues me dicen que pues no hay opción, que me tienen que hacer otra mastectomía. Y pues ya, me operan, me dan quimios, pero ahora en lugar de ser 6 o 7 que fueron 24. Fue más. Ay, perdón. ¿Cómo describir la epidemia de cáncer de mama que vivimos? ¿Es suficiente hablar de estadísticas? Decir, por ejemplo, que es el tumor más común entre las mujeres y que representa 1 de cada 7 diagnósticos malignos de esta enfermedad. ¿De qué sirve mencionar que miles de personas en el mundo fallecen todos los días por esta causa si eso no nos lleva a una mejor comprensión del problema? ¿Cómo se afronta este padecimiento? ¿Qué sabemos de la soledad que viven los pacientes? ¿Quién puede interpretar el silencio de las salas de quimioterapia? ¿Quién enfrenta el cáncer y quién lo sobrevive?